Bueno, seguimos aquí con nuestro ABC debate. Esta noche estamos con el tema negocio de frontera. Solamente, digamos, está en crisis actualmente en este nivel que se está hablando. Hay otros sectores internos que sufren lo mismo. ¿Qué plantea el gobierno? Habíamos quedado en este punto con Iván Dumont del Centro de Importadores sobre qué es lo que se está planteando desde el gobierno como medida. Puntos que fueron consensuados, decías Iván, con las propias organizaciones digamos, de comercio fronterizo, por llamarlo. Son los gremios. Ahí tengo que hacer una distinción. Existen varios gremios en Ciudad del Este, ¿verdad? Y una de las principales problemáticas que vemos es que hay algunos que apoyan ciertas medidas y hay otros que apoyan otras medidas. Pero en particular, el gremio que se reunió con el presidente de la República y un equipo importante de sus ministros durante 3 horas la semana pasada, es el gremio que presentó la nota en la que te menciono que no existe la propuesta de duty free. Prueba de ello, tengo aquí una propuesta del senador Payo Cuba que presentó esta mañana en el Senado que pide que se declare de interés esa propuesta y esa nota que fue presentada al Ministerio de Hacienda, que no menciona en ningún punto establecer un régimen duty free ni liberar los controles sanitarios. Entonces, esto es una prueba, creo que bastante contundente, de que existe una visión desde Ciudad del Este más organizada y más formal que pretende encontrar un mecanismo de trabajo en el cual ciertamente el gobierno nos pueda ayudar a todos en flexibilizar las medidas o las tasas hoy vigentes para que ese sector vuelva a resurgir, pero sin llegar al extremo de generar un proceso incontrolable entre ambas partes. Viceministro, cuando se habla de reglamentar este régimen que se está mencionando, yo supongo que es porque va a abrir una posibilidad de tener una ventaja tributaria comparativa con respecto a esa tasa efectiva que estabas mencionando. Porque, o si no, no tendría sentido. O sea, entiendo que ese es el objetivo. O sea, tendría incluso una tasa efectiva menor a la que estabas mencionando hace un momento. Sí, pero es muy pronto para decir cuánto va a ser el tema de los controles sanitarios. También es muy pronto. Esto recién empezó, como le decía, esto el año pasado, fines del año pasado se aprobó en el Mercosur. Y hay una posibilidad más, digamos, para que tenga que ver con creación de comercio. Por supuesto, acá de ninguna manera la intención es generar informalidad o una competencia desleal en el mercado interno, ¿verdad? Entonces, para eso estamos trabajando con mucho cuidado en lo que tiene que ver con esta reglamentación, ¿verdad? Porque acá la versión que llega, y yo lo voy a decir directamente, porque esto me lo dijeron a mí, es que hay un grupo muy poderoso de frontera y una empresa fundamentalmente muy poderosa de frontera que tiene un vínculo muy cercano al presidente de la República, y ese grupo es el que está impulsando la posibilidad de reducir aún más y de habilitar este tipo de negocios en frontera. Esa es la versión que llega. Y te consulto directamente. Nosotros no... O sea, ¿esto va a estar abierto a todas las empresas? ¿Es una sola empresa la que está gestionando? No estamos trabajando con ningún gremio en particular. Acá hay un equipo de trabajo interno del Estado, donde está también la Dirección de Aduana, la Secretaría de Tributación, y por supuesto eso no tiene ningún interés en particular ni de ningún gremio en particular, ¿verdad? Jerome, ¿ustedes cómo lo ven? Nosotros, en el caso de los duty free concretamente. Sí, justamente nosotros cuando escuchamos que esto es parte de una propuesta, eso nos sorprendió mucho porque siempre pensamos que todos los comerciantes de frontera merecen apoyo, necesitan apoyo por las inversiones realizadas, por el trabajo que hacen y por la situación muy difícil que están enfrentando. Entonces vemos que si una solución tipo duty free tiene que ser aplicada en forma justa, tendría que abarcar una zona grande, tipo el microcentro de Ciudad del Este, y si hablamos de Ciudad del Este, ¿por qué no Salto de Guaira? ¿Por qué no Pedro Juan de Caballero? ¿Y por qué no Encarnación también? Entonces, si queremos una solución duty free que sea justa, tendría que cortar, de hecho, el país en dos. Una zona oriental que no paga impuesto, que sea duty free para consumidores de afuera, y una zona occidental que paga impuestos para el mercado supuestamente local. Y esto sabemos, como lo decía Gustavo, que es totalmente impracticable, exactamente, porque tenemos un país chico y tener una frontera seca, impermeable, no existe. Quiero decir, existe en el papel, pero en la realidad nadie cree en eso. Entonces pensamos que esta solución de la cual escuchamos hablar sin tener informaciones precisas,
nos parece una locura, simplemente, una muy mala solución a un problema que es real y que merece atención. Pero este tipo de solución nos parece muy peligroso. Gustavo Volpe me decía ayer en ABC Cardinal que ellos pidieron una reunión con el presidente de la República que hasta ahora no se ha dado. Gustavo. Así es. Así es. ¿Y saben por qué? O sea, ¿hay algún tipo de roces con el presidente? No, yo creo que no. La relación siempre está abierta y siempre es muy buena. Nosotros trabajamos muy bien desde el mes de noviembre con el ministro de Hacienda, ¿verdad? Que es el interlocutor en todos estos temas económicos. Yo he hablado el propio martes que tuvimos la reunión en la Unión Industrial Paraguaya y él me había dicho que en principio podría ser que hoy nos reunamos con el presidente o de lo contrario ya sería la semana que viene. Todo dependería de sus tiempos, ¿verdad? Lo que realmente molesta en este tema es que grupos pequeños tengan acceso directo y se reúnan 3 horas y media. Y nosotros que somos los formales, que cargamos sobre nuestros hombros todo el peso del Estado, porque nosotros somos los que generamos los negocios que pagan los impuestos y los impuestos sirven para que el Estado se sustente. Ahora nos pidieron hacer un ajuste y hemos trabajado razonablemente con luces y sombras para ciertos sectores, pero finalmente ayer se aprobó en la Cámara de Senadores, o sea, ya tiene media sanción esa reforma que hemos trabajado en conjunto y que cuando eso se necesitaba nos convocaban y nosotros estábamos ahí firmes. Pero ahora que nosotros necesitamos aclarar, porque lo peor que hay en un tema así es que no sabemos, finalmente no sabemos lo que pasa, ni sabemos si van a acceder o no. Yo les contaba a ellos recién, yo estuve ayer con el ministro de Salud y estas dos instituciones corresponden al Ministerio de Salud, INAN y Dinavisa, y él no sabía absolutamente nada. Entonces se pone todo como medio difuso y encima no le dan, parece, la importancia que tiene que este sector formal de la economía esté inquieto por toda esta situación. Entonces de repente la dilación en la reunión hace que pensemos que esto existe porque van a llevar con la panza el problema adelante. O sea, esta solución, entre comillas, y entonces eso nos pone más nerviosos. ¿Y pues, se puede decir quiénes estuvieron reunidos con el presidente? O sea, para conocer, para que la gente sepa, porque hablamos de un grupo pequeño que se reúne con el presidente y que tiene mucha llegada y se reúne 3 horas. O sea, ¿quiénes son? No sé si el viceministro participó de esa reunión. Nosotros en principio recibimos la información de que íbamos a estar invitados todos los sectores afectados por esto, pero después finalmente esa reunión cambió de foco y se hizo exclusiva con, en principio, la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, pero no es solamente Ciudad del Este, porque ellos integran a gente de Pedro Juan Caballero, integran a gente de Salto del Guairá e integran a gente de Encarnación para darle una visión más amplia al contexto de la situación. Yo traslado al viceministro, no sé si estás en conocimiento, estuviste en la reunión. No tengo los nombres específicos ni la información de esa. Pero no estuvo en la reunión, dice. No, el ministro de Hacienda estuvo. El ministro estuvo. Pero hubo una reunión, digamos, donde se trató Sí, este tema. y se publicó en los medios. La foto de la reunión está en todos los medios, ¿verdad? Entonces ahí se pueden identificar los nombres. Pero si me permitía agregar una cosa. ¿Se refieren a esa reunión A esa publicada? Esa No, reunión, otra no, a esa No, reunión se perfecto, es para publicó aclarar. en todos los medios, la foto perfecto. de las personas participantes. Ahora bien, un punto nomás para sumar a lo que decía Gustavo. La preocupación en el fondo es que la crisis es real. La crisis es real no solamente en la frontera, es real en todo el país. Y que la solución no puede ser un elemento que agrave esa crisis o, como decía Jerome, que parta al país en 2 sistemas de funcionamiento absolutamente diferentes. Esa es la visión que nosotros tenemos que este modelo traería y que haría imposible de sostener. Y me quiero apoyar en un ejemplo muy cercano. Bolivia implementó un sistema parecido a esto en la zona de Puerto Aguirre, frente a Corumbá, Brasil. Le duró 2 años y medio, 3 años, tuvo que cerrar. Porque Bolivia tiene un mercado altamente informal como el nuestro, entonces el 90% de esa mercadería volvía al mercado boliviano. Claro. Y la prueba está allí, Bolivia tuvo que cerrar ese modelo. Entonces nosotros con una informalidad que se midió el año pasado, sin los niveles de contrabando que existen este año, se midió en 40% sí. Y que hoy estará seguro por encima de 50%, queremos establecer una nueva mecánica
que creo que el gobierno tiene que reconocer que no tiene las herramientas para garantizarnos de que va a ser impermeable. Entonces vamos a establecer un frente más de problemas. Viceministro, ¿cómo funcionan las tiendas? O sea, en el concepto que tiene el Poder Ejecutivo, ¿cómo funcionaría? Para que la gente nos siga un poquitito, porque hay muchos, yo no conozco las tiendas francas, no sé cómo funciona. O sea, es un espacio cerrado, como una especie de parque donde se tienen las empresas instaladas. Es la ciudad donde se establecen zonas específicas, o son comercios individuales que van pidiendo y se les habilita. ¿Cuál sería el mecanismo? Mira, como te decía antes, es muy pronto para decir en nuestro caso en particular. Entiendo que en otros países hay experiencias diversas donde hay ciudades enteras que pueden ser, digamos que calificadas como zona o tienda libre de impuestos, y en otros lugares donde está circunscrito, digamos, a un área física y una infraestructura como un shopping o algo así, ¿verdad? Entonces, eso no quisiera entrar todavía en el detalle, como te digo, es muy pronto la reglamentación, apenas estamos empezando a trabajar en el equipo, ¿verdad? Entonces, se entiende que, por supuesto, tiene que haber una ventaja ahí que está orientada, así como lo están haciendo los brasileros, solamente a aquel turismo que está de paso, que tiene que ver entonces con requisitos. Por ejemplo, si vos te vas a una tienda duty free aérea, te piden tu pasaporte, tu documento, tu ticket aéreo, y en función a eso te venden el producto, ¿verdad? De esa misma manera debería funcionar aquí, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento importante a considerar. Por supuesto, hay un desafío en lo que tiene que ver con los controles y establecer muy bien en qué zona va a estar establecida, ¿verdad? Entonces, eso es innegable. Pero hay un ejemplo, señor viceministro, disculpe, pero para pasar de Ciudad del Este de Foz a Ciudad del Este no existe ni siquiera trámite migratorio, y a la inversa tampoco. Entonces no hay ningún elemento que en un duty free terrestre permita el control de quién es genuinamente un turista, como sería el caso de un aeropuerto, donde el riesgo está circunscrito a los 100 pasajeros que vienen en el avión y que tienen que tener su ticket aéreo en la mano. En Ciudad del Este el tráfico de personas de ida y vuelta es absolutamente incontrolable, y por decisión conjunta de ambos gobiernos, porque no se hacen migraciones de un lado o de otro para facilitar el tráfico de personas, el tránsito, perdón, de personas de un lado a otro. Al punto que hay ciudadanos brasileños que cruzan a trabajar todos los días al régimen de duty free. Entonces, por eso en algunos momentos decíamos, la crisis es real, pero también hay, cuando se mencionan ciertas cifras, se habla de 4.000 empleos que ya se han perdido en Ciudad del Este. Probablemente sean ciertos los 4.000 empleos, pero ¿cuántos de esos también son gente que proviene de Brasil? No necesariamente sean paraguayos. Sin embargo, una solución como esta sí afectará a empleos absolutamente genuinos, formales nuestros. Todos los supermercados de la región y de 200 o 300 kilómetros de la redonda tendrán reducciones de personal enormes. La Cámara Paraguaya de Supermercados emplea directamente 29.000 personas, más indirectamente otras 10.000. Entonces, ese es el grado de impacto probable en la economía, y entiendo y somos conscientes de la realidad de los 4.000 empleos, de los cuales, no sé, un porcentaje alto serán paraguayos, ciertamente. Pero trasladar ese problema con una herramienta que lo potencie y lo multiplica por 10 al mercado doméstico es lo que a nosotros como empresarios nos preocupa, ¿verdad? En la ignorancia, sí, adelante. No, digo, hay muchos comerciantes en Ciudad del Este que no van a poder beneficiar de esas zonas francas, dependiendo cómo se hace, y en este caso ellos van a salir también perjudicados. Entonces no vemos bien el modelo organizacional que pueda cubrir la necesidad de apoyo de la frontera. Eso es nuestra pregunta principal. Sí, yo no entiendo cómo funciona la tienda, por eso la ignorancia total en la cuestión, pero yo no sé si hay solo algunos tipos de productos que se pueden vender, o sea, hay una lista de productos también, o se abre, digamos, al tipo de comercio que vaya a instalarse. Funciona en realidad a la inversa. Son marcas específicas. Hay una lista de excepción, hay una lista acotada de ciertos productos que no se pueden vender. El resto de los productos sí se pueden vender, y esa lista de excepción es corta. Cigarrillos, armas, neumáticos y 3 o 4 cosas más. Que no se pueden vender. El resto, sí. Existe un mecanismo en otros países, en el Uruguay, en la Argentina, por el cual uno va a una tienda, compra el producto, paga todos los impuestos internos y entonces entra en un régimen que le permite que cuando sale del país demuestra que uno es turista y demuestra que está sacando ese producto, te devuelven parte del IVA, que es un IVA importante. Estamos hablando del 21 o del 26%. Entonces, seguramente no devuelven la totalidad, pero ese es un mecanismo que se usa en Argentina, normalmente, que se usa también en el Uruguay, pero se puede utilizar a través de la gente que pasa por las aduanas
Y en este caso en particular, como decía Iván recién, en los diferentes, en el límite con Brasil, no hay ninguna salida por aduana ni tampoco por migraciones, ¿verdad? Esto se usa mucho en los aeropuertos, fundamentalmente. Bueno, pero los aeropuertos en sí ya son zonas que Zona no primaria necesita aduanera. uno que Sí. ir a demostrar que está sacando, ¿verdad? Son zonas dentro del aeropuerto que están inclusive en las zonas donde uno ya pasó todos los controles y que están solamente los pasajeros que se van a embarcar o los pasajeros que vienen entrando al país, que son pasajeros, que no es gente del país donde entran. Es gente controlada, digamos, limitada. Claro, limitado y bien controlado. Yo quiero hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar. El negocio de frontera es un negocio viable a mediano plazo. Es lo que uno se pregunta a partir de esta realidad, ¿verdad? Lo que pasa en Brasil, lo que pasa en la Argentina, los vaivenes económicos. Sé que Ciudad del Este, yo considero que Ciudad del Este es una de las ciudades, una de las zonas que más se renueva y tiene una capacidad de renovarse porque se van acomodando a lo que exige el mercado, ¿verdad? Pero es el modelo de negocio que vamos a tener que mantenerlo en el futuro y que nos va a redituar todavía porque genera ingresos al fisco. Vi que Gustavo como que movió la cabeza cuando se hablaban de 140 millones de dólares. No es mucho, entiendo No lo es que lo nada. está diciendo, con respecto a lo que mueves una zona fronteriza. Vamos a hablar un poco de este tema. Hacemos la pausa y a la vuelta estamos con él.